Y en este tiempo que el Señor dispone, que estemos delante de su palabra, os voy a pedir que vayamos de nuevo al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, esta vez en el capítulo 13. Y vamos a leer sus primeros 9 versículos de este capítulo, donde ya nos dice en negrilla los traductores: arrepentíos o pereceréis. Dice así la palabra del Señor, que en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El viñador entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vemos aquí en este capítulo que el Señor nos advierte a cada uno de nosotros que debemos de arrepentirnos, porque si no vamos a perecer. Dice el versículo 1 del capítulo 13, que en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Sabéis que una gran multitud seguía al Señor, aparte de sus apóstoles, aparte de sus discípulos, y parece ser que algunos de estos que estaban con Jesús, pues hicieron hincapié hablando con el Señor acerca del pecado de otros, y ahora veremos el contexto más amplio porque pasó esto, pero no fueron al Señor hablando del pecado que cada uno tiene en su corazón. El pecado de otros. Qué fácil hablamos del pecado de otros, cuán rápido y hábiles somos para detectar el pecado de otros, pero cuánto nos cuesta ver el pecado en nosotros mismos. Y si tenemos algún pecado, son pecados pequeños, son pecados, ¿verdad?, que no son importantes. Estos que fueron al Señor, haciendo alusión a este hecho que narra el versículo 1, fueron a Él haciéndole ver posiblemente, como el Señor luego aquí contesta, la gravedad posiblemente del pecado de ellos. Como decíamos, la sociedad, y así lo vemos en nuestra vida, día a día, posiblemente separe el pecado en 2 grupos: pecados graves, malos, y pecados leves o pecados respetuosos o aceptables, ¿verdad? Que básicamente todo la sociedad acepta que son de poca importancia y tampoco tienen más peso en sí. Pero si fuéramos ahora mismo a Gálatas y diéramos el capítulo 5, de 19 a 20, encontraríamos un abanico de pecados, donde encontramos pecados que de cara a la sociedad son pecados respetuosos, ligeros, que no son muy importantes, ¿verdad? Como podría ser, pues, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira,
las contiendas, la envidia, pecados que de alguna manera todos en algún momento de la vida hemos tenido o vamos a tener. No muchos de nosotros tendremos los pecados de homicidio, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o cosas semejantes. Sí, pecados ya de cierta importancia desde el punto de vista social, de peso, por los cuales puede ser ajusticiado, ¿verdad? Puede ser condenado, puede ser incluso echado en la cárcel. Y entonces en este doble rasero que tiene la mentalidad humana, pues contempla, como decimos, los pecados graves y los pecados, por así decirlo, respetuosos, aceptables. Y el Señor vemos luego en el capítulo 2, 3, 4 y 5 que no es así, que deja claro que no es el contexto del Señor. En Lucas capítulo 7, 36 al 52, Lucas no habla de la mujer pecadora, que fue perdonada de sus muchos pecados por Cristo, de sus muchos pecados, no solo de que el pecado que se encontró allí, sino de sus muchos pecados. Y esto nos hace recapacitar, junto con la lista que encontramos en Romanos, en Gálatas y en otros sitios, de que todos tenemos muchos pecados, obviamente, y que los pecados tienen toda la misma importancia. Delante del Señor no podemos ir y decir: Señor, yo no he sido un homicida ni un adúltero, porque el Señor te va a decir lo que has sido y que igualmente te va a condenar. Aún aquellos que se creen más santos, más pulcros, más, ¿verdad?, impolutos de pecado, podríamos ir a Santiago 3, 1 al 12, y veríamos lo que Santiago nos dice acerca de la lengua, ¿verdad? Dice: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendice al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Cuidado con la lengua. ¿Quién puede decir que en algún momento no ha tenido un momento en que no ha podido reprender a la lengua y ha maldecido con ella? Sobre este hecho que nos narra aquí el capítulo 3, versículo 1, sabemos poco más, aparte del hecho de que estos galileos pues fueron ajusticiados por Pilato, y parece ser que incluso su sangre fue mezclada con lo de los sacrificios. No encontramos nada, simplemente alguna pincelada que también da Lucas en Hechos 5:7 sobre un Galileo que llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y como sabemos, eran relativamente frecuentes las manifestaciones y rebeliones, aprovechando pues la fiesta o algún tipo de rito donde se juntaba mucha gente. No sabemos, como decimos, poco más sabemos de este tema. En consecuencia, solamente podemos decir que en algún sentido la sangre de estos galileos fue mezclada con los sacrificios que estaban presentando en el templo, y cómo no decir la crueldad conocida por el Imperio Romano y cómo sofocaba cualquier intento de sublevación, poniendo, ¿verdad?, sangre rápidamente sobre el hecho para que así todos vieran lo que llevaba intentar rebelarse contra el imperio o no querer seguir sus órdenes. No sabemos cuándo ocurrió exactamente este hecho horrible, ni por qué el gobernador romano, Pilato, pues dio muerte a esto. Lo que sí parece dejar claro de la lectura de los 4 restantes versículos era que aquellos informadores que se acercaron a Jesús a relatar el hecho vieron el hecho en sí no como una crueldad de Pilato o el Imperio Romano por el hecho de darle muerte a estos galileos,
o en principio que no era el propósito principal del hecho que allí aconteció, sino más bien una idea, un pensamiento que tenía el pueblo judío, de que estos galileos que habían sido asesinados, eran más que víctimas de Pilato, ciertamente víctimas de ellos mismos, porque eran perversos, grandes pecadores, y que el Señor había dejado que ocurriera lo que había ocurrido. Nos parece un poco raro a nosotros, al entrar en estos temas, al ir a los comentaristas y ver lo que nos aclaran, pero es así. Nos dicen que lo que ellos querían dar a entender a Jesús es que estos galileos eran tan pecadores, estaban tan fuera del ámbito religioso de perdón, eran tan deudores del Señor, que el Señor permitió que Pilato, en la misma presencia en el templo haciendo los sacrificios, fueran ellos mismos posiblemente sacrificados allí de alguna manera, ajusticiados, y que su sangre se mezclara con la de ellos. Dice el versículo 2 que respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Veis el contexto ahora? Vemos el contexto. Ese era el concepto que tenía el pueblo. Creían que cuando a alguien le acontecía una desgracia grande, padecía alguna calamidad, pues que se lo merecía. Algo habría hecho para que el Señor tuviera que castigarlo de esa manera. Entonces, desgracias extraordinarias y muy grandes como estas de estos galileos, pues debían ser porque tenían pecados extraordinariamente grandes. El argumento era usado a lo largo de la palabra, como vemos, por ejemplo, en Job. Job recibió grande calamidad, sabemos, y fue un hombre impoluto, pero sus amigos, cuando fueron a consolarlo, por así decirlo, tuvieron unas palabras de poco consuelo. Recapacita ahora, dice 4:7. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Conocería entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O si no, cuando Elifaz va también a consolarle y le dice: si el Señor te corrige y te llama a juicio, no es que porque tú le sirvas con fidelidad, sino porque tu maldad es mucha y tus pecados no tienen límite. Vemos aquí en el contexto como ya el Señor le tiene que decir a ellos, en contra de lo que ellos pensaban, lo que es. Aún vamos a Juan 9:12, en ese contexto de los mismos discípulos del Señor, cuando se encuentran con aquel ciego, y dice así 1 y 2, al salir Jesús vio a uno que pasó, a un hombre que había nacido ciego. Fijaros el contexto, había nacido ciego. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Este o sus padres? Todavía podríamos entender que sus padres fueran grandes pecadores y como castigo este hombre hubiera nacido ciego, pero este o sus padres, pues deciros que había un pensamiento entre los rabinos judíos que desde el momento de la concepción el feto podía ya pecar. Nada más lejos de lo que cualquiera de nosotros podríamos pensar. Y entonces, en consecuencia del pecado que el feto podría haber tenido, le dicen sus discípulos: ¿quién pecó? ¿Este? Desde el vientre de su madre. Y el Señor les contesta en el versículo 3: os digo, no. No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No son estos más pecadores que el resto de los galileos, no. Jesús no solamente refutó esto, sino que además enfatizó que sin una conversación genuina
nadie se puede salvar. Nadie puede ser salvo por su obra, nadie se puede ser salvo por llevar una vida desde el punto de vista humano, sin pecado, porque hemos visto que no existe nadie que no sea deudor del Señor. Todos vamos a perecer y todos tendremos un juicio delante del Señor. Y si no nos arrepentimos, dice Jesús, igualmente pereceremos por una eternidad. Romanos 3:23 nos aclara aún más en los hechos. Por cuanto todos pecaron, pues vamos a leerlo así: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y hemos pecado, todos estamos perdidos y necesitamos el perdón de Dios, sin el cual todos pereceremos eternamente en el infierno. Todos. Afirmación tajante de parte del Señor. Sencillamente le estaba diciendo a aquellos que fueron a presentar el hecho de los galileos muertos y mezclada su sangre, creyendo que eran muy malos, muy perversos, nos dice que a menos que experimentemos un cambio radical, completo en nuestro ser, arrepintiéndonos y volviéndonos al Señor, vamos a perecer igualmente por una eternidad. Viene a decirles que por ningún momento puede el hombre pensar, por bueno que se crea, que va a escapar del juicio divino. Y el Señor nos recuerda también en Lucas 3, 7 a 9, y les recuerda a ellos, a los judíos, y les dice, le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, le dice Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. No le va a servir de nada. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también le advierte: y la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esa advertencia es para todos nosotros. Esa advertencia para el hombre. Debemos ser dignos de frutos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Que vayamos a los pies de la cruz de Cristo y reconozcamos nuestro error, nuestro pecado, nuestra equivocación, para que Él nos libre de la muerte y nos perdone por la sangre preciosa de Cristo. Dice el versículo 4, haciéndole ahora a Jesús una comparación, porque ellos le presentaron la muerte de estos galileos y el Señor le va a presentar otra, igual de terrible, que posiblemente todos conocerían. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Veis? ¿Pensáis que aquellos 18, porque eran unos depravados, malhechores, fueron muertos por este terrible accidente? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una torre más que conocida allí en Jerusalén, que no sabemos por qué, se cayó, se derrumbó y aplastando mató a estas 18 personas, que para ellos, en su concepto, deberían ser más pecadoras que el resto que se libró en ese momento de lo que aplastara la torre. Y el Señor le dice que no, que somos todos igualmente pecadores. Jesús señala a estas 18 personas que no eran más culpables delante del Señor, no eran más culpables. No somos ninguno inocente de lo que debemos delante del Señor. No estamos más altamente endeudadas a Dios que el resto de los habitantes de Jerusalén. Todos estamos en deuda con Dios. Todos somos pecadores, ninguno somos inocentes. Cada uno debemos examinar nuestro corazón y hacernos la pregunta que el Señor está de alguna manera haciéndole a ellos en esta mañana.
¿Qué ha ocurrido en mi vida? He dado ese cambio, me he arrepentido para no perecer, he abandonado la senda de oscuridad y de tinieblas, he ido a la luz, he pasado del pecado a la vida, de la muerte a la vida, me he arrepentido verdaderamente y pongo mi vida en las manos del Señor, sirviéndole solo a Él y no a los designios de este mundo, no a los placeres de este mundo. En otras palabras, me he convertido al Señor. Debemos pedir al Señor que nos dé esa fuerza para arrebatar lo que Él nos da gratuitamente. Lo que Él nos da para que podamos decir que no hemos arrepentido, somos convertidos y nos vamos a morir eternamente. Y el Señor lo deja aquí muy claro a aquellos que estaban con Él. Y nos lo deja muy claro en esta mañana a cada uno de nosotros. Sus mismas palabras: a menos que te conviertas, vas a perecer. Y sabemos lo que aconteció unos 40 años después, cuando Jerusalén fue demolido entero y cayó el muro y mató, ¿verdad?, a muchísimos de ellos, fueron derribados por los romanos. Pero se ve una cosa: la calamidad más grande que le espera a cada hombre, ¿sabéis cuál es? Es el juicio final delante del Señor, si no vamos arrepentidos delante de Él. Y el Señor, durante el tiempo que estemos en esta vida, que no lo sabemos cuánto será, en los más longevos, quizás 80 y tantos años, tenemos el momento para asirnos del salvoconducto, para presentarlo luego, que es la sangre de Cristo, que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Es el arrepentimiento, es el reconocer y aceptar el pecado en nosotros y decirle al Señor que nos libre de Él. Es presentarnos delante del Señor con un corazón totalmente cambiado, un intelecto, una voluntad, unas emociones que solamente quieren vivir junto a Él y hacer frutos dignos de arrepentimiento, como nos dice Lucas. Nos dice Romanos 12:9, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El Señor manda a todo hombre y en todo momento que se arrepienta. Dice Hechos 17, 30 y 31, estando Pablo en Atenas: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En todo momento, a todo hombre, en todo el mundo, pide que se arrepienta. Y nos dice también en su misma palabra que este arrepentimiento es un don de Dios. Hechos 5, 31, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Señor nos da testimonio de ello. Y sabemos y tenemos ejemplos, ¿verdad?, de ello. Hay una ilustración también en Mateo, donde nos deja muy claro el sentido del arrepentimiento. Mateo 21, 28 y 29, donde nos dice que un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Y qué respondió el hijo? Dijo: no quiero, no me apetece. Pero después el hijo, pensando, recapacitando, se arrepintió. ¿Y qué hizo? Fue a trabajar a la encomendación que le hizo el padre. Se arrepintió. Y de ir en un sentido, se volvió. Y de hacer lo que a él le iba a gustar en ese día o le apetecía, hizo lo que el padre le había pedido. Ejemplos tenemos también en Jonás. Lo escuchamos también hace poco. Cuando fue enviado a Nínive y terco, ¿verdad?, no quería hacer la voluntad del Señor porque temía que en Nínive
se arrepintiera, y así fue. Nínive se arrepintió, y Jonás tuvo que arrepentirse de su decisión, no sin que el Señor se lo hiciera ver claramente, y fue a Nínive a predicar, y Nínive se arrepintió. Y el hijo pródigo, que afrentó al padre pidiéndole su heredad, aún viviendo el padre, que se marchó con ella, que la despilfarró de la forma más denigrante, que se denigró como judío hasta cuidar de cerdos y no tenía con qué comer. Dice que volviendo en sí, arrepintiéndose, vio dónde estaba, en qué situación estaba, cómo estaba, y se acordó de su padre, de los jornaleros, de la casa de su padre, y dijo: ¿yo qué hago aquí? Se arrepintió. El Señor nos llama a que nos arrepintamos. Estamos como el hijo pródigo, perdidos fuera de donde nos corresponde. Pero sabéis una cosa, el Señor estuvo sobre 3 años y medio, pero antes de Jesús estuvieron los profetas, estuvo Juan el Bautista, estuvieron los apóstoles, estuvieron los discípulos, y el pueblo de Israel, los judíos, la inmensa mayoría, no creyó en él. Dice Mateo 11, 20 a 24, que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros Jesús, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿por qué si en ti, Tiro y en Sidón, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en cilicio y en ceniza? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada desde el cielo hasta el Hades, será batida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Menospreciaron los milagros del Señor, menospreciaron el llamado al arrepentimiento, menospreciaron la benignidad de Dios, como lo dice también Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Despreciaron la benignidad de Dios. Nos dice 2 de Pedro 3:9 que la voluntad del Señor es tal que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor nos sigue dando tiempo para que esto acontezca. El Señor sigue alargando en su gracia y su misericordia para la humanidad el tiempo del arrepentimiento. Y para que aquellos que estaban con Él entendieran lo que allí estaba aconteciendo, para que le quedara claro qué es lo que allí pasaba, el Señor le dijo también esta parábola que encontramos del 6 al 9, la parábola de la higuera estéril. Dice así esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Una imagen que podía hacernos recordar también otra narración que encontramos en Isaías 5, donde nos dice, haciendo una similitud con lo de esta higuera, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desperdigado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El ejemplo es parecido. O sea que escoge una buena tierra, la cuida, escoge una buena viña, en este caso una buena higuera, y la cuida, le cuidas la tierra, la amas con cariño, ¿verdad? Espera el tiempo necesario
para ir a recoger el fruto, y después del trabajo que has hecho de ella, vas y no encuentras nada, o encuentras, ¿verdad?, uvas silvestres y amargas. Nos dice el mismo Señor Jesús en el relato de Juan 15, del 1 al 8, la vid verdadera, que todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Y nos acordamos ahora lo que también le decía, ya hemos leído, Juan el Bautista, a aquellos que se acercaron a él: hacer obras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si la lección central de los primeros 5 versículos nos dice: arrepentíos o pereceréis, en estos últimos 4 el mensaje es: convertíos, pero convertíos ya. No hay demora. No puedes dejarlo para dentro de 10 años, como ahora soy joven, cuando sea mayor, porque no sabes a qué edad va a alcanzar que el Señor te va a llamar a su presencia. Dice que este dueño vino a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Y dijo al que se encargaba de cuidar el campo, al viñador, magnánimo, como nos dicen los comentaristas: he aquí, hace ya 3 años, vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. No encuentro nada. Córtala, quítala. No es digna de estar aquí sembrada. Llegó el tiempo, lo que dice aquí 3 años, pero entendemos que era el tiempo necesario para que un árbol de esta especie pues se desarrolle, sea grande, frondoso. Si conocéis las higueras como son, un crecimiento relativamente rápido, y en verano se ven, ¿verdad?, en el tiempo que dan los frutos, muy frondosas. Y el hombre por tiempo, una vez que ya fue un tiempo que entendían que era el oportuno, fue por 3 años a buscar el fruto y no lo encontró. Si conocéis cómo son las higueras, sabéis que de lejos es difícil ver el fruto que tiene, porque están tapadas por las hojas, tanto las brevas como los higos, se tapan por la frondosidad que tiene el árbol y no se ve, tienes que entrar entre ellas y buscarlas. Este hombre se acercó hasta ella y buscó y no halló nada, por 3 años seguidos. No encontró nada. ¿Y qué pensó? Pues, si no da fruto, pues hay que eliminarla. Nos dicen los comentaristas que la narración en estos 9 versículos de este capítulo 13 hace referencia especialmente a la nación de Israel, como la viña que encontrábamos en Isaías, ahora esta higuera aquí. Pero de igual manera es extensiva a cada uno de nosotros. Y como decíamos antes, por mucho tiempo ya, Juan el Bautista empezando con la obra, Jesús, los 12 apóstoles, sus discípulos, habían estado predicando el arrepentimiento a toda la nación de Israel. Dios mismo en su presencia a través de Jesús había estado allí con ellos y no había manera. Lo exhortaba, le enseñaba, pero la inmensa mayoría de los judíos eran como la higuera. La inmensa mayoría de este mundo es como la higuera. No lleva fruto. Su corazón no se ha arrepentido, no se ha vuelto a Dios. Por eso el Señor nos sigue dando más tiempo. Pero saber una cosa, el juicio se acerca. Cada día que pasa nos queda un día menos para estar delante de la presencia del Señor, para dar cuenta de nuestros hechos. Y sigue narrando la historia de la parábola, dice, para que no inutilice también la tierra, para que no la perjudique, para que no la seque, para que no la deje estéril, se está alimentando de ella, para nada, no da ningún tipo de fruto. ¿Para qué la queremos? ¿Verdad? Acordémonos también cómo los mismos líderes religiosos hicieron mucho daño
a la palabra del Señor, hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Acordémonos la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Como después de escuchar esta parábola, ellos mismos fueron juiciosos y sabieron que los principales sacerdotes y los fariseos, ¿verdad?, eran representados en ella. También nos indica cómo, por la palabra del Señor, cómo hacen que los mismos gentiles, de alguna manera también, no sean llevados al Evangelio. Dice 1 Tesalonicenses 2:15, los cuales, hablando de los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y como también nos recordaba nuestro hermano, en Romanos, no hace tampoco muchos domingos, 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de los mismos judíos. La higuera representa a las multitudes que escuchan la palabra del Señor y no dan fruto, no se arrepienten, no obedecen al llamamiento de salvación, como dice el Señor a ellos: os digo no, antes si no arrepentid, todos vosotros pereceréis igualmente. Y el viñador magnánimo le responde al dueño de la finca: Señor, déjala este año, hasta que yo la acabe alrededor de ella, la cuide, la abone, y si no diere fruto, bien, y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice que las cortará después? Nos sigue dando el Señor oportunidades para arrepentirnos, pero hay que enfatizar que el Señor un momento dejará de ser magnánimo con cada uno de nosotros. El tiempo expirará y llegará el momento de estar en la presencia del Señor. El Señor nos pide que no malgastemos el tiempo. El Señor nos pide que cuanto más nos bendice, cuanto más útiles espera que seamos, nos va a pedir esa obra de arrepentimiento. Dice 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor nos demanda que lo hagamos ya para que seamos mayordomos, que seamos capaces de aprovechar el tiempo que nos da aquí, para llevar a otros a los pies de la cruz, para que sus bondades sean predicadas en este mundo y que las almas pasen de muerte a vida. El Señor tiene mucha paciencia, mucha paciencia. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, que está teniendo paciencia para con el hombre. Podría haber ejecutado su designio y habernos borrado de la faz de la tierra, y no lo hizo, y nos sigue dando tiempo. Como dice Romanos 2, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorancia, o ignorando que su benignidad te ha guiado al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra de arrepentimiento. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. No hay pecados grandes ni chicos, no hay pecados horribles y pecados aceptables. Nos dice Pedro en su primera epístola 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. 100 años estuvo Noé, siendo pregonero del Señor.
y tuvo que mandar un diluvio para erradicar el pecado o la maldad tan grande que existía en este mundo. Pero el Señor en su benignidad dejó su simiente para que este mundo siguiera adelante. Y de 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tanto así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y nos dice Apocalipsis, y nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos. La paciencia del Señor no es sin límite. Su bondad y su amor no tienen límite, pero su paciencia sí tiene límite. Y un momento llegará en que se acabará. Nos dice también, ¿verdad?, como hemos leído antes, lo de Juan el Bautista, en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado, como le va a pasar a esta higuera si no da fruto, ¿verdad?, bueno. Aprovecha, hermano, aprovecha, amigo, la paciencia del Señor y arrepiéntete, porque si no, el hacha está puesta. Nos dice Isaías 55 que en este tiempo que el Señor nos da, en esta tierra, en esta vida, en estos años, muchos o pocos que el Señor nos tenga aquí, nos dice Isaías 55, 6, 7, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero vuélvete ya, no lo dejes para mañana, no sabes si mañana ya no tendrás esa oportunidad. Dice el viñador magnánimo, Señor, déjala este año, que yo la cuide, la abone, ¿verdad?, para ver si da frutos buenos, si es como Jonás y se arrepiente, si es como Pedro y se arrepiente. Es cierto que el Señor nos da muchas segundas oportunidades a cada uno de nosotros. Al hombre en general le da muchas segundas oportunidades, pero es cierto que existe una última segunda oportunidad para cada uno de nosotros. Llegará un momento que será tu última oportunidad. Y si no eres capaz de aprovecharla, pues nos dice el mismo Señor que pereceremos para siempre. Dice Proverbios 1, del 24-31, por cuanto llamé y no quisisteis oírme, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La lección que el Señor quiere dejar en esta mañana a estos que fueron a presentarle aquellos pecados tan graves por los cuales murieron a manos de Pilato es volveros al Señor sin tardanza. Arrepentíos ya, no lo dejéis para mañana. Dios tiene mucha paciencia, pero su paciencia no es ilimitada. La doctrina de la salvación, por gracia, por medio de la fe, piensa dentro de ti, en tu corazón, que de ningún modo suprime tu responsabilidad delante de ella. Tú eres el responsable de asirte a la gracia por medio de la fe para alcanzar la salvación. Tu responsabilidad. El Señor ya no la ha dado, pero tú tienes que cogerla. Si no, de nada te va a servir. Dice Nahum 1:3, el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y sabe una cosa, en esta mañana, amigo que nos estás escuchando, ni tú, ni yo, ni ninguno somos inocentes delante del Señor. Pero aquellos que nos acercamos a la cruz de Cristo y de rodillas reconocimos nuestros delitos, nuestros pecados,
y nos arrepentimos delante del Señor a través de su sangre derramada en la cruz de Jesucristo, nos presentamos como inocentes delante de Él. Y ya para terminar, vamos a leer un texto que he encontrado, no sé quién es el autor, y dice así. Alguien escribió, dice, hay una línea que nosotros nos vemos y cruza nuestro camino en la vida, el límite secreto entre la paciencia y el juicio de Dios. ¿O dónde está esa línea misteriosa que cruza nuestro camino, de la cual Dios ha prometido se pierde quien cruzarla osa? ¿Hasta dónde puedo llegar con el pecado? ¿Cuánto tiempo espera la misericordia? ¿Dónde toca su término la gracia y comienza el fin del reprobado? Una respuesta del cielo ha llegado. Vosotros que de Dios os habéis apartado, arrepentidos, entre tanto se dice hoy, y no endurezcáis vuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos haga pensar dentro de nuestros corazones, en especial a aquellos que aún no os habéis arrepentido, que el Señor mañana puede venir a pedir tu fruto de arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.